buenos días. Nos vemos de nuevo para la clase número 10. No, perdón, número 11 me parece. Déjenme ver. Sí, la clase número 11 que es sobre preposiciones. La clase de hoy va a ser sobre preposiciones que rigen uno y dos casos. Me parece que esta semana pues las clases van a ser más ágiles, no tan densas como verbos irregulares o el repaso de verbos en mí. Me parece que son unas clases más ágiles, más sencillas también, entonces bueno, espero que tampoco estén tan extensas como en otras sesiones y que las actividades de evaluación también les resulten mucho más sencillas. Bueno, recuerden que habrá estoy mal, este no es el calendario, permítanme. Acuérdense que habrá un examen simulacro el 17 de junio, es decir, de este miércoles en 8, en donde van a poder ver más o menos cómo van a funcionar los exámenes ahora con este sistema a distancia, etcétera. Y el examen, el parcial, ya el definitivo, será el 23 de junio. Obviamente pues se trabajarán desde casa y en el horario que ustedes decidan, pero ya habíamos platicado en la sesión en línea que una vez que entren a hacer el examen tendrán un límite de tiempo para contestar. Bueno, bien, les comparto mi pantalla y podemos empezar con la sesión. Creo que ya estamos viendo la pantalla. Permítanme que me fui a la lectura. Bien, es la clase, es que mi café lo dejé, es la clase de preposiciones, la clase número 11, son dos clases sobre preposiciones. Esta es la primera que es bueno, lo que es una preposición, el cuadro de clasificación, preposiciones de un caso, preposiciones de dos casos y bueno, ejercicios de evaluación. Vamos a empezar también hoy con una lectura. Esta vez no tendrán que grabarlas porque ya han estado grabando algunas, no siempre se tendrán que grabar las lecturas. Entonces bueno, hacemos esta lectura sobre el tema de preposiciones. El texto lo tomé del mismo libro del Alexandros, το ελληνικό πεδίων, y bueno, el texto se llama G-Zálata, es la primera parte. Empiezo a leer, no voy a dar tiempo para que ustedes repitan, solamente vayan siguiendo la lectura y practíquenla después. Εχθές κατέλθομεν εις τεν θάλαταν, Γέτης άπεστην ογδοέκον τα μάλιστα στάδια από τες κόμες εν γε οικό. Κατέλθομεν δε προς τον Αγιαλόν, χόταν έγαλένε γελάχε θάλατα χως περχαμέις λέγομεν. Γεώρομεν δ' ανθρώπων την ακαθίτσον τα επίπετρας, χως μάλα εσκυθροπός εν. Καγεγό είπον χάιρε όταν, διότι βλέπεις χούτο τεν θάλαταν, αρού γαλένε, Χode απεκρίνετο, γαλένε δε, αλλά διατί, χώτιχε θάλατα σήκων επιθυμέη, προστάουτα εγώ ερώτησα διατί δε λέγεις τεν θάλαταν σήκων επιθυμούσαν, χode είπεν λέξο σοι, εάν εθέλες ακούειν. Εγώ γαρέμ μπούκολος, καί έιχον μπούς, αλλά το μπούκολέιν ουκ έρεσκε μοι, έθελον γαρ πλουτέιν ταχαίος, Epoles aún tus busca y egorasa chica. Bueno, hasta ahí la lectura y una vez más vemos cómo esta lectura tiene, yo les he puesto allí con verde, con recuadros verdes todas las preposiciones. En este caso, bueno, hay preposiciones de un solo caso, que rigen un solo caso, como en el caso de la primera que es eis, preposiciones que rigen dos casos, como dia, preposiciones que rigen tres casos como pros, pero bueno, esta sesión es sobre preposiciones de uno y dos casos. Sin embargo, esta misma lectura la vamos a dejar en las dos sesiones que tendrán que trabajar esta semana. Bueno, yo les he marcado allí con un recuadro verde las preposiciones para que vean la importancia de estas palabras, cómo se utilizan muchísimo en el lenguaje, tanto en el griego como nosotros mismos en el español. Nosotros utilizamos esas preposiciones muchísimo más quizá que el griego, dado que nuestra lengua no es sintética sino analítica, y bueno, desata todas las funciones que el griego nos ofrece a través de la declinación y a través de los casos, pues el español las realiza a través también del uso de diversas preposiciones. Bueno, vamos con la definición de las preposiciones griegas. Esta definición también la da Mario Díaz Ávila en el libro de Alexandros, το ελληνικό πεδίων,
Y dice que, bueno, habla de periproceseos, es decir, sobre las preposiciones o sobre la preposición. Y él dice, «Ge procesis esti lexeis proticemene panton ton tu logumeron. Eiside haipasai proceseis octocaideca». Es decir, que tenemos 18 preposiciones, hon monosílaboi menjex, en, heis, eis, ex, sin, pro, pros. Disílaboi de diocaideca, ana, kata, dia, meta, para, anti, epi, peri, anfi, apo, hipo, hiper. Vean como todas las disílabas, las 12 que son disílabas, tienen el acento siempre oxítono. Siempre se acentúa la última sílaba, siempre son oxítonas. Y bueno, decir que dentro de las modificaciones fonéticas, que este acento se suele perder y que incluso alguna vocal final en composición, sobre todo con verbos, también se puede perder. Bueno, siguiendo con la definición, bueno, lo que nos dice aquí Mario Díaz Ávila, pues es justo que la preposición es la palabra o las palabras que se pueden poner, que se pueden añadir a cualquier tipo y en cualquier parte de una oración o de una palabra. Que tenemos en total 18 y que de esas 18, 6 son monosilábicas y ahí están las 6 que son monosilábicas. En, eis, ex o ec, que es lo mismo, sin, pro y pros, y 12 son disílabas, que son las que hemos leído al final: ana, kata, dia, meta, para, anti, epi, peri, anfi, ampo, hipo, hiper. Bueno, ahora hay preposiciones propiamente dichas, que son estas 18 que acabamos de nombrar, y preposiciones impropias, que las veremos al final de la siguiente sesión. Bueno, estas preposiciones se unen a los sustantivos o a cualquier otro tipo de palabras que puedan funcionar como sustantivo. La combinación del significado propio de la preposición y en el caso en que vaya con el sustantivo determina la significación circunstancial del sintagma. De manera que se puede decir que hay un significado propio de la preposición y luego significados añadidos o un poco modificados debido al caso que están acompañando la preposición. El acusativo indica dirección en general, independientemente de la preposición con la que vaya. El acusativo nos va a indicar en sentido propio dirección y responde al interrogativo poi, es decir, ¿a dónde? Ese es el acusativo, indica la dirección hacia. El genitivo respondería al interrogativo posen, que significa de dónde, y entonces indica un origen, un desde. Y el dativo indica lugar en dónde, y responde al interrogativo pu, que es dónde. Eso es el significado propio de los casos. Bien. En estos casos se entiende que la noción que expresa el sintagma formado por preposición más sustantivo es de tipo local o concreta, en la que se incluye la noción temporal. Es decir, el significado base de una preposición va a ser sobre todo local, es decir, va a referir un lugar y por lo tanto es concreto, o a esta significación local y concreta se le puede incluir una noción temporal. Ahora, la significación local es siempre originaria, siempre decíamos será el significado básico de la preposición y por eso más adelante veremos mediante diagramas ese significado básico local de las preposiciones. Sin embargo, a menudo la preposición adquiere un valor abstracto, que también le llaman metafórico, y se expresa y expresa una noción figurada, que también se le dice significado figurado, justamente debido a la semántica de la palabra que rige o al significado de la oración en que se encuentra. Ahora, esta noción figurada siempre puede deducirse, en esta noción figurada siempre puede deducirse su primitiva noción concreta o local. Bueno, con este diagrama vamos a ir viendo poco a poco las preposiciones y todas las preposiciones ahorita, las 18 preposiciones con su significado básico, que es local y concreto, decíamos. Entonces, imaginémonos este círculo
como un espacio definido. Puede ser, algunos otros autores lo explican a través de un cubo, otros a través de varias cajas, otros de una casa de la que se entra y se sale. Incluso hay un diagrama o un dibujo que tiene una rebanada de queso y con ratoncitos va explicando las preposiciones. Yo decidí hacerlo con este círculo porque me parece que es un sistema o un esquema muy, muy elemental y que nos ayuda a precisamente ubicar ese significado local y primario de las preposiciones. Entonces, si este círculo es el espacio definido, la preposición en indica dentro del espacio. Se puede traducir por un en igual en español y nos va a indicar que estamos dentro del espacio, que el objeto está dentro del espacio. El objeto sería este punto amarillo, ¿no? Está dentro del espacio. Bien. La preposición eis, decíamos, indica dirección, pero dirección y que no solamente que vas hacia ese espacio, sino que penetras ese espacio, que llegas y entras en ese espacio. Por eso la flecha está introducida en el círculo que es nuestro espacio delimitado. La preposición ek es que sales de ese espacio. Puede ser alejamiento o puede ser origen, puede ser salida o puede ser origen. La preposición dia es que atraviesas ese espacio. Acuérdense, son los significados básicos, locales y concretos, que atraviesas a través de ese espacio, que lo cruzas. La preposición pros, que te acercas, que te aproximas a ese espacio y quizá puedas entrar. La preposición hipo, que estás debajo de ese espacio, que no estás dentro de ese espacio, sino debajo de ese espacio. La preposición peri, que estás alrededor de ese espacio. La preposición apo, que te estás alejando de ese espacio. La preposición epi, que estás encima de ese espacio. Hiper, más arriba, más allá de ese espacio. Aná ya no tiene que ver precisamente con ese espacio, sino aná tiene el significado básico y local de ascenso, o sea, de abajo hacia arriba, de subida o ascenso. En cambio, katá, lo contrario, de descenso o de arriba hacia abajo. Para significa junto a, en este caso, junto a ese círculo, junto a. Meta significa también en compañía. Pro significa delante de, si se fijan he puesto este círculo rojo que está delante de este espacio. Anfi significa a ambos lados. Este puede entenderse aquí o puede incluso entenderse de este lado. Anfi sería a ambos lados. Anti significa contra, opuesto, y sin significa, bueno, yo le he puesto un signo de más porque significa con o en compañía de. Más adelante lo veremos. Bien, vamos con las preposiciones que rigen un solo caso. Son, si se fijan, 8 preposiciones que rigen un solo caso. Vamos a tener 2 preposiciones que rigen acusativo, que yo he puesto con verde, 4 preposiciones que rigen genitivo, que son las que están en azul, y 2 preposiciones que rigen dativo, que son las que están en amarillo. Solamente rige cada una un solo caso. Las aná y eis van solo con acusativo. Aná, acuérdense que significa hacia arriba y va con acusativo. Eis hacia o hacia el interior y va con acusativo. Con genitivo, anti, apo, ek y pro. Anti significa frente a en lugar de o contra. Apo significa desde. Ek también desde o a partir de. Pro, delante de, antes de, frente a. Ahorita regresamos al esquema para que nos ubiquemos de nuevo en estas preposiciones. En significa en, dentro de, y sin significa con. Bien. Decíamos que vamos de nuevo al esquema y vamos a tener primero las de acusativo, que son aná y eis. Y bueno, aná significa hacia arriba y eis significa hacia penetrando el espacio. Después tenemos anti, apo, ek y pro. Anti ya sabemos que significa oposición, en contra de, en lugar de. Apo significa desde. Pro significa delante de. Y ek significa también desde o a partir de. Después tenemos las de dativo, que son en y sin. Ya sabíamos que en significa dentro de y sin significa en compañía. Bueno, vamos aquí
y las veremos de nuevo. Preposiciones que rigen un caso. Ana, hacia arriba. Y de ahí puede ser también por de duración, por 12 años, por 13 años, así. Anti rige genitivo, las de azul son genitivo, acuérdense, las verdes son acusativo, las amarillas son dativo. Anti en vez de, apo desde, eis hacia, ec desde o fuera de, y ex con xi es la misma preposición, solamente que cambia la capa a doble cuando la siguiente palabra empieza por una vocal. Es solo un cambio fonético. En se utiliza con dativo y significa dentro de. Pro va con genitivo y significa antes de o por, acá, o ante. Y sin va con dativo y significa, aquí está, con. Y bueno, aquí se coló una ma que va con acusativo, que no es tan preposición propia, pero bueno, yo se las dejé aquí, y que se usan juramentos y la dejé porque nos ha salido ya varias veces. Bien, vamos con las preposiciones de acusativo, que decíamos que son dos preposiciones de acusativo. Tenemos ana y eis. El sentido propio de ana es de abajo hacia arriba, y con eis el sentido propio es hacia, considerando que de verdad entras al espacio. Y tenemos nada más ejemplos con eis. Erjomai eis tempolin, voy a la ciudad, y eis tu polemius, contra los enemigos. Y este es un sentido figurado, porque por eso solo el ejemplo con eis, que nos da un poco de complejidad. Esta primera, si se fijan, he marcado con dos tipos de verde, con dos verdes distintos. El primer verde, que sería el sentido básico, el sentido local y concreto. Voy hacia la ciudad, hasta la ciudad, y en efecto va a llegar y va a entrar a esa ciudad. Y el segundo, eis tu polemius, hacia los enemigos, en el sentido de atacarlos, de llegar hasta su formación y atacarlos. Y por eso podemos entender ese hacia como un contra los enemigos. Bueno, con genitivo tenemos anti, que sabemos que significa en lugar de o enfrente de ahí contra. Y tenemos apo, bueno, hay otras dos con genitivo, pero en esta lámina tenemos anti y apo, que sabemos que significa separación, alejamiento, desde. Bueno, el significado propio de anti es enfrente de, y a partir de este significado concreto deriva el de en lugar de. Y tenemos un ejemplo, basilewein anti-tinos, reinar en lugar de alguien. Ahora vamos con apo más genitivo, su significado propio es separación, alejamiento desde el exterior de un objeto, y se puede traducir como desde o a partir de. Apotespolios, apejoresan, se alejaron de la ciudad, partieron de la ciudad saliendo desde sus murallas, si hiciéramos todo el análisis de lo que quiere decir esa preposición. Y el segundo ejemplo, crinein ap ergon, y con este sentido figurado, juzgar desde los actos, y de ahí podemos decir por los actos. Y aquí, bueno, juzgar a partir de los actos o desde los actos, figurado. Y por eso decíamos, me voy a regresar, que bueno, no me voy a regresar porque es mucho, pero bueno, que ese sentido figurado se puede deducir incluso del sentido básico. Este sería el sentido básico, ¿no? Desde o a partir de. Juzgar desde los actos, juzgar a partir de los actos, y el sentido figurado cambia por un por, juzgar por los actos. Sin embargo, se puede deducir perfectamente el significado de la oración, de este sintagma preposicional o de esta oración, por el significado base de la preposición. Seguimos con las últimas dos de genitivo. Acuérdense que de genitivo son 4, anti, apo, ec y pro. Se las tiene que aprender. Eis y ana de acusativo, anti, apo, ec y pro de genitivo, y sin y en de dativo. Son 8 preposiciones que rigen un caso. Bueno, otra de genitivo es ec. Aquí yo les he puesto el detalle del esquema. Ec significa alejamiento, separación, procedencia desde el interior de un objeto, o sea que desde el interior sales, y de ahí, y por lo tanto se puede traducir como desde o procedente de. Ectespolios apelcen, salió desde la ciudad, salió de la ciudad, se marchó de la ciudad, saliendo desde el interior de la misma.
Y el significado figurado, que también se los he puesto con otro tono. Ectuton, a partir de estas cosas, desde estas cosas, y por lo tanto podemos traducir un por estas cosas, expresando causa o consecuencia. Bien. Después, pro más genitivo. Su significado propio es delante de, enfrente de. A partir de este significado concreto, delante o antes, deriva el figurado de por o a favor de. Y tenemos dos ejemplos. Pro ton pilon, delante de las puertas, y sería exclusivamente locativo y concreto. Las puertas estarían aquí y yo estoy aquí, delante de las puertas. Bien. Pero este es un significado figurado, protes patridos majestae, combatir por la patria. Y este es un significado figurado que podemos traducir por la patria o a favor de la patria. Bien, vamos con las de dativo. Dativo tenemos en, que significa dentro de, en el interior de, y sin, que significa en compañía de o con. Y por eso les he agregado este otro significado, que es el que maneja el Alexandros, que es un nombre que tiene un objeto. Entonces es con o en compañía de. Bien. El significado propio de en, ya decíamos, en el interior de o dentro de. Por ejemplo, en Esparte, en el interior de la ciudad de Esparta. O en phobu einai, estar en una situación interna al temor y por lo tanto temer. También va a aparecer este en phobu einai aparece entre las locuciones preposicionales y se puede traducir todo este en phobu einai como un temer y sería un significado figurado, obviamente. Después, con sin, el significado propio es en compañía de o con. Por ejemplo, sin vía, con violencia. Aquí sería un significado abstracto, en este sin vía, con violencia, pero aquí sería un significado concreto de con un, no sé, sin xilo, no sé si esto sea un palo, un rollo de pergamino, no sé, sin xilo en dativo, con un tronco, ¿no? Y ese sí sería, digamos, expresando el instrumento. Bueno, lo que van a hacer el ejercicio, decíamos, son sencillos. Creo yo que son muy sencillos. Entonces, en esta primera sesión y en estas primeras preposiciones que solo rigen un caso, pues tenemos 10 que no son ni siquiera oraciones propiamente, quizá las últimas dos, que son más bien sintagmas preposicionales, puesto que no tienen verbos, salvo las dos últimas decíamos, y pues vamos a ver cómo traducimos cada una de los sintagmas oracionales o de las oraciones, poniendo atención al significado ya sea básico o figurado de nuestras preposiciones. Si necesitan, pues obviamente se van regresando a las diapositivas para recordar esos significados. Bien, ya que acabaron, pues dan captura de pantalla, lo suben y nos seguimos con preposiciones que rigen dos casos. De estas son otras 4. De preposiciones de un caso son 8, acuérdense, 2 acusativo, 2 acusativo, 4 genitivo, 2 dativo. Ahora, que rigen dos casos son 4. Dia, kata, meta y hiper. Dia, kata, meta y hiper. Estas rigen solo 2, acusativo y genitivo. Solamente las preposiciones pueden regir acusativo, genitivo o dativo. Es decir, no hay preposiciones que rijan ni nominativo ni vocativo. Bueno. Dia con acusativo es a causa de y dia con genitivo es a través de. Ya lo habíamos visto en el esquema que dia cruzaba el círculo, atravesaba el círculo, pero ese significado va a tener solo cuando esté con genitivo. Un significado locativo de a través de solamente va a estar cuando esté con genitivo. Kata es de arriba hacia abajo. Acuérdense, un poco lo contrario de ana. También puede significar según, si está acompañada de acusativo. Por ejemplo, decíamos en el Nuevo Testamento está Katalucan y es el Evangelio según Lucas. Ese es el sentido figurado también de kata con acusativo. También puede significar de acuerdo con este mismo sentido de según. Y por último, por. Y con genitivo es un significado locativo y lo mismo desde arriba hacia abajo, de arriba a abajo. Y también puede significar contra. Meta con acusativo después de, con genitivo con.
Hiper con acusativo sobre o por encima de, que era el significado locativo que estaba en el esquema, y con genitivo sobre, pero con un sentido de materia, o acerca de o sobre. Hablo sobre física o hablo acerca de física. Bueno, les he dejado el esquema de las preposiciones que rigen estos dos casos: hiper, dia, kata y meta. Y meta, bueno, se las dejé dos veces porque tiene dos significados, quizá los que tienen significados más diferentes, después de o con. Bueno, dia más acusativo y genitivo. Acuérdense, dia con genitivo, su significado básico es atravesar. Y puede tener estas traducciones: por entre dos puntos, a través de, a causa de, y con genitivo solo a través de. Los primeros son con acusativo y el último con genitivo. Significado propio: por entre dos puntos o a través de. Con acusativo tiene el valor figurado de a causa de. Por ejemplo, diacenan, gracias a Atenas, o a causa de Atenea. Con genitivo tiene un valor local traducible por a través de. Diates agorás, a través de la plaza. Bueno, kata más acusativo genitivo. Kata es de arriba hacia abajo y entonces tiene estas traducciones. Con acusativo puede tener todas estas: hacia abajo, según, de acuerdo, no es de acuerdo con, en o por. Y con genitivo solamente debajo de o contra. Bien, significado propio, ya decíamos, de arriba abajo. Con acusativo presenta muchos valores figurados junto al concreto y propio con noción de dirección hacia abajo. Ese es su significado concreto hacia abajo, y todos estos, según, de acuerdo con, en o por, son significados figurados. Y otro más general, destacan el valor de relación, según o de acuerdo con, y otro más general que indica extensión en el espacio o en el tiempo y se traduce como un en o por. Katagen, por tierra. Katatus nomus, según la ley. Con genitivo, junto al valor propio debajo de, presenta el valor de contra. Katatinos legen, hablar contra alguien. Kataton nomon, en contra de las leyes. Que sería, si se fijan, si fuera con acusativo, este katatus nomus lo podríamos traducir según las leyes o de acuerdo con las leyes, un significado totalmente opuesto, y con genitivo kataton nomon, en contra de las leyes. Vamos con meta. Meta también rige, acuérdense, las que rigen dos casos rigen acusativo y genitivo. Meta con acusativo significa en medio de, con o después de, y meta con genitivo con, en compañía de. Y bueno, en el esquema está con esta línea como junto con, y en compañía de. Bien, el significado propio es en medio de o con. Con acusativo se traduce por un después de, metatauta, después de estas cosas, y con genitivo se traduce con por un con o en compañía de. Por ejemplo, metaton filon, entre amigos o en compañía de amigos. Bien, vamos con hiper, que me parece que es la última de dos casos. Hiper, este es el esquema, que es más arriba, encima de, por encima de. Y bueno, con acusativo tiene estos significados, estas posibles traducciones: encima de, sobre o más allá de. Y con genitivo tiene en defensa de o en nombre de, que son significados ya figurados y no propiamente locativos. Su significado propio, decíamos, encima de, pero sin tener contacto. Eso sería epi. Estar sobre, así justo encima, es epi. Hiper es más arriba, sin contacto. Con acusativo suele significar más allá de, en el sentido de que algo se extiende por encima de otra cosa. Por ejemplo, hipertendynamin, más allá de sus fuerzas. Y con genitivo se suele significar en defensa de o en nombre de, parecido a pro. Hipertespolios, en defensa de la ciudad. Bueno, van a traducir, parecieran muchas, son 14, pero son muy cortitas. Aquí sí son puras locuciones preposicionales, no hay ningún verbo.
bueno, sí, uno por ahí en la 11, pero bueno, son sobre todo locuciones preposicionales. Fíjense muy bien aquí, es un poquito diferente porque si se fijan tenemos la misma preposición con dos casos distintos. Entonces acuérdense, por ejemplo, aquí día más genitivo, que significa atravesar, y día más acusativo significa causa de u otras cosas. Entonces vean con calma la clase, vean la presentación, las diapositivas, regresen cuando sea necesario para que hagan esta evaluación lo mejor posible y tengan buenas calificaciones. Bueno, esta sería toda la clase de preposiciones de uno y que rigen uno y dos casos. Les decía que era una clase mucho más sencilla. Fue muy laborioso hacer la presentación, pero quería que quedara muy claro tanto el significado básico como el significado, los posibles significados figurados. Y que los ejercicios también fueran sencillos, porque las preposiciones se van a ir puliendo mucho y muchas ya las saben manejar. Entonces nada más pulir aquellos significados, sobre todo los figurados. Bueno, vean la videoclase las veces que consideren necesarios, den captura de pantalla a sus ejercicios. En los ejercicios en la siguiente clase de preposiciones de 3 casos, recuperamos un poco estas de 1 y 2 casos en algunos ejercicios, así es que se repasarán más adelante también. Bueno, la bibliografía básicamente es la misma. Acuérdense, el texto lo saqué del Alexandros, las explicaciones muchas del Hermaion, de la gramática de Cambridge, las locuciones preposicionales del libro de la doctora Lourdes Rojas. Así es que bueno, la bibliografía no se amplió en esta ocasión. Bueno, pues espero que haya sido clara la clase, que haya sido sencilla. Hagan sus ejercicios lo más pronto posible para que se mantengan siempre en orden y entregando en tiempo y en forma cada una de sus evaluaciones. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.